Hola, ¿cómo estás? Soy Tania Castro y vengo a platicarte un poco sobre el origen del oráculo, de dónde vienen estas cartas llamadas oráculo, por medio de las cuales recibes el mensaje o la guía divina y la diferencia entre el oráculo y el tarot. Entonces, el oráculo existe desde la antigua Grecia, desde el antiguo Egipto, y son estos lugares en especial donde la gente iba a recibir información. Entonces el oráculo era en realidad el espacio físico donde llegaba la información y entonces se transmitía a las personas por medio de alguna sacerdotisa. Entonces es bien interesante cómo hoy en día se llaman oráculo a las cartas, porque entonces este oráculo es este espacio sagrado, está aquí, contenido en la carta. Aquí está la información que necesitas y la vas a recibir de acuerdo a lo que tú preguntes y cómo va a resonar tu ser con las cartas para recibir este mensaje. Entonces, muchas veces cuando tú vas con una persona, yo cuando leo y les doy su mensaje de las cartas, yo me vuelvo este intermediario entre el oráculo y tú y te transmito tu mensaje. Cuando tú aprendes a leerlas, ya no tienes un mensajero intermediario, ¿no? Tú eres realmente el que tienes tu relación con este oráculo, con este espacio físico, sagrado, por el medio del cual vas a recibir tu mensaje. Entonces, esto es lo que vas a ir aprendiendo al aprender a leer tu oráculo y a interpretar tus cartas y a tener tú contigo este instrumento. Por otra parte me han preguntado, ¿no? Y las personas dicen mucho tarot sin distinguir la diferencia entre el tarot y el oráculo. El tarot también es un oráculo. Lo que pasa es que es un oráculo que está muy definido. Es un oráculo en el que se investigó muchísimo las facetas, las sombras, la esencia humana y se plasmó en una organización. Entonces, el oráculo tiene una organización muy definida, símbolos muy definidos y un sentido o una interpretación muy establecida. Principalmente la diferencia es que tiene unos arcanos mayores que hablan sobre temas más importantes del alma y los arcanos menores, que son el resto de las cartas, que hablan sobre temas más de la vida común. La otra diferencia es que tienen diferentes palos, se dice en español mexicano, que son los oros, los bastos, el agua, o la copa, perdón, la copa y la espada. Y se refieren a diferentes elementos y también a diferentes aspectos de la vida humana. Otra cosa que tienen, que no puse aquí, es que tienen también un número establecido. Entonces, el hecho de que tengan todos estos elementos hace que su lectura se puede ir bastante o tiene que ser bastante dirigida también a este tipo, a esta información. Entonces requiere, por una parte, que tengas más conocimiento, más investigación para poder interpretar todo lo que significa y por la otra, que es realmente lo que pienso a la hora de hacer una lectura intuitiva, es que a veces es más difícil porque tomas en cuenta si es un número, si de qué palo es, entonces tu intuición no se ejercita igual. Por eso yo les recomiendo que para aprender a leer de forma intuitiva comiencen con un oráculo. Ahora, ¿cuál es la diferencia con los oráculos? Los oráculos son normalmente cartas que tienen 44 cartas, mientras que el tarot tiene 78, y son muy variados y tienen muchísimo que ver con la persona que los hace y con lo que te quiere enseñar o el tema que esta persona quiere darte información. Entonces, los oráculos, así como también hay, pero también hay tarot de muchos diferentes seres, de muchas diferentes interpretaciones que pueden ser. Hay tarot de hadas, de ángeles, de arcángeles, pero todos mantienen
estos mismos símbolos y esta misma interpretación. Entonces es como una mirada diferente sobre algo que ya está establecido. Mientras que el oráculo es totalmente la cosmovisión y lo que te quiere mostrar el autor. Entonces es muy variado, puede haber de muchos tipos de oráculos, pero tienen la imagen que puede ser muy variada y tiene a veces alguna pregunta, pero no tiene número y no tiene una organización. Todas valen lo mismo y no tiene alguna diferencia establecida entre ellos. Entonces, cuando haces una lectura intuitiva, iniciar por el oráculo te ayuda mucho a aprender realmente a guiarte. Y después de que aprendes a guiarte intuitivamente, ya te puedes ir al oráculo, al tarot perfectamente, porque entonces esta información de tarot va a ser un muy buen complemento con tu lectura intuitiva. Maravillosa. Muchas gracias. Yo soy Tania Cas.